sí que vamos a tener dolores de cabeza. ¿Por qué, doctores? ¿Qué diferencia hay con una lesión vesicular o pustular frente a una lesión ulcerativa? Y con esta enfermedad que le está causando. Está totalmente deteriorado el proceso de cicatrización. Entonces va a ser muy difícil recuperarlas y casi siempre se vuelven crónicas. La acantolisis, pérdida de cohesión de las células epidérmicas de los queratinocitos, origina la fase de ruptura de las vesículas pústulas y signo de Nikolsky positivo. Clasificada como reacción de hipersensibilidad tipo 2, que son ¿qué? Reacciones citotóxicas inducidas por fármacos, por radiación ultravioleta, por trastornos emocionales que generan autoanticuerpos. Esos pacientes ansiosos, peor. Recordemos cómo ese tipo de paciente ansioso, alérgico, hipersensible, atópico, se rasca más, se lame más, se muerde más. Y miren dónde puede terminar adicionalmente. Y de ahí al paso siguiente, que son los cánceres de piel, no estamos lejos. El grupo, algunos casos han sido inducidos por fármacos, los diferentes pénticos, incluyendo el pempicoide bulloso. ¿Qué significa eso? ¿Qué son las bullas? Vesículas inmensas. Se clasifican como grupo, pues las lesiones se ubican en diferentes estratos de la epidermis y originan el aspecto clínico característico. Dermatitis vesículo-angular de rara localización, de rara en boca y transiciones mucocutáneas. Máculas eritematosas, que van a hacer progresión a pústulas de fase en ruptura que evolucionan a costras de color amarillo marrón. ¿Se inician dónde? Facial, orejas, cojinetes plantares. En las orejas se presentan generalmente en los bordes marginales. A veces son centrales. Entonces, cuidado, no confundirlas con las condiciones de vasculitis. A veces un inicio, un sitio de lesión, puede haber claudicaciones en esos pacientes, dependiendo de. Plano nasal, hocico, periocular, encanto, dorso medial y en el pabellón auricular. Otros lugares de lesión son los genitales externos, vulva y escroto. Entonces revisemos pacientes que llegan con presentaciones de lesiones en puente nasal, en trufa, en narinas. Y eso nos servirá de diagnósticos muchas veces diferenciales. ¿Por qué? Porque debemos ir a estas regiones. Escroto, prepucio, bordes vulvares, a ver si encontramos lesiones ahí o no, y nos ayudará a ir haciendo orientación diagnóstica del enlistamiento de los probables diferenciales. Miren esto. Unión mucocutánea. Pústulas y vesículas en vientre que se erosionan de difícil cicatrización con eritema previo. Unión mucocutáneas palpebrales, puente nasal, labio, orejas. Hiperkeratosis inicial en los cojinetes plantares, incluyendo los espacios, desde luego, interdigitales y en los lechos unguiales. Los lechos unguiales y las parniquias son más frecuentes en los gatos que en los perros,
y en los gatos constituye un signo muy disidente, altamente sugestivo de la patología. Entonces no olvidemos hacer exploración en los gatos cuando tengamos ese tipo de lesiones localizadas en facial, en orejas, en cara, en fin. Aquí lo tenemos, paroniquias en gatos. Gobinete plantar afectado en el mismo gato. ¿Qué agravante tiene ese paciente? Perdón. El color. Le hará mucho más impacto la radiación ultravioleta, entre otros factores. Y resulta que no, el gato igual, todo el día pegado a la ventana. Diagnóstico, historia clínica, antecedentes anamnésicos, identificación de las lesiones que son casi características, no exclusivas, pero características, distribución y proceso y realización durante los 6 meses después del inicio, por eso la catamnesis y la anamnesis fundamental indagarla. 2/3 partes de los pacientes y 1/3 lo hace entre 1 y 3 años. Citología de las pústulas, ya dijimos que vamos a encontrar. Las células acanitolíticas asociadas a presencia y proliferación de polimorfonucleares neutrófilos y polimorfonucleares eosinófilos. Diferencia con biodermas. ¿Cuál sería? Sin bacterias. Que no encontramos justamente ni bacterias ni fagocitosis, obviamente. El diagnóstico definitivo se establece por inmunofluorescencia directa y dermatohistopatología de esas pústulas, ojalá de las intactas. Busquemos siempre, dijimos, las lesiones primarias en nuestros pacientes. No busquemos las lesiones que tienen mayor cronicidad. No vayamos a esas zonas evidentemente afectadas. Intentemos buscar áreas tegumentarias donde aparentemente el pelo es normal, que es donde probablemente podemos encontrar lesiones primarias íntegras. Eso pasa con los biodermas. Nos botamos de cabeza en esa lesión por la cual llega el propietario aterrado y donde el paciente se está autotraumatizando en alguna forma y nos olvidamos del resto de la superficie tegumentaria, y allá es donde podemos encontrar una pústula. Anticuerpos antinucleares negativos. Ustedes se acuerdan que esa prueba la utilizamos en general para enfermedades autoinmunes, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje de certeza, de ayuda da la prueba de anticuerpos antinucleares? Sí y no, 50%. Teniendo la enfermedad pueden resultar negativos. Entonces no se confía. Es una ayuda más, pero no nos está aportando gran cosa. Citología de las pústulas, células acantrolíticas, más polimorfonucleares neutrófilos y eosinófilos. Células acantrolíticas. El hallazgo que podemos hacer y debemos hacer en lo posible a partir de las lesiones íntegras en el consultorio directamente nosotros. Desarrollemos esa práctica, desarrollemos esa costumbre, vamos adelantando muchísimo terreno rápidamente con nuestro paciente y no esperamos que un tercero en el laboratorio lo reporte cosas. Los laboratorios, con todo el respeto que nos merecen, pero pasan también situaciones. Se envían las muestras y de pronto sirve para que la persona que está empezando a aprender sea quien la revisa y no siempre hay la supervisión del que tiene experiencia y no reporta X cosa.
Por eso les decía, nosotros no podemos convertirnos nunca en lectores de resultados ni de cifras, porque no son confiables. Son una guía, pero no son netamente confiables. La terapia, el objetivo terapéutico, ¿cuál es? Inmunosuprimir los pacientes para evitar complicación o presentación de lesiones más graves. Uso de dosis y esquemas de inmunosupresión, ¿con quién? Con glucocorticoides, que están tan apostrofados. Hoy hablábamos con algunos de los doctores que como el señor Google o la Universidad Google gradúa médicos veterinarios en media hora, llegan sabiendo de todo y llegan a discutir y a enfrentar al profesional. Usted me le va a formular prednisona, me le va a formular esteroides a mi paciente, con lo malos que son, con los efectos gravísimos que tienen. Entonces, esa es otra cosa que hace muchas veces la comunicación con ellos, tratando de decirles, tratando de hacer saber qué es lo que pasa. Muy bien, aquí es el inicio de la terapia. La debemos abordar con ellos, la debemos abordar particularmente con prednisolona. Citotóxicos como la azatioprina, agentes alquilantes como estos dos, crisoterapia, las sales de oro. Yo personalmente no las recomiendo, no las recomendaría nunca. Los efectos colaterales y la toxicidad es muy alta. Creo que es más grave la terapia con sales de oro que dejarla al paciente y así sea tratarlo paliativamente. Ciclosporina, limpieza de postrado, antibióticos cuando detectamos la infección secundaria. Tener en cuenta esto porque a veces cuando ya está instaurada una infección secundaria, que hablábamos de la diferencia con antes, en los hallazgos citológicos, no se confunda para descartar la posibilidad de una enfermedad autoinmune, porque ya es como complicación. Uso de filtros solares. Miren lo que hay aquí, doctores. ¿Ustedes qué opinan? Los protectores solares ¿funcionan? ¿Debemos recomendarlos? ¿Tiene alguna razón de ser el uso de protectores solares en caninos y felinos? Porque los veo que algunos colegas los formulan. ¿Qué opinan? Quiero algunas posturas de algunos. Nunca, perdón. Ok. En teoría, ¿cuál es la razón de en la práctica? ¿Qué ocurre? Si son perros. Ok. No creo que haya un solo colega que no haya experimentado lo que ocurre. Cualquier cosa tópica que se le esté aplicando al perro en su cara, en su puente nasal, va casi que lamiendo el dedo. Se está aplicando y ya está lamiendo el dedo y lo que se le está aplicando. ¿Qué significa eso? Que no sirve de nada, que no dura nada, que la piel de los perros es diferente a la de los humanos, a la de las doctoras, cuando se ponen su protector solar que les penetra rapidito. ¿Esperamos que eso ocurra en los animales? ¿En nuestros pacientes? No. Fuera de eso porque se lo quitaba. Fuera de eso porque hace trauma aditivo sobre las lesiones. Y fuera de eso porque deja bacterias de la boca en el sitio que está abierto, con lesiones abiertas que no se pueden defender. Entonces es mucho más los efectos negativos
Entonces, no usarlos, nunca los recomiendo. Cuando llega un paciente medicado con eso, le recomiendo, si usted me garantiza que le aplica el tópico y lo deja y no permite que se lama durante los siguientes 20 a 30 minutos, usted verá quién tiene la paciencia para tener la boca cerrada del perro 20 minutos. No es posible, no es posible. Entonces no tiene ninguna razón de ser, porque le estamos agravando la condición al pobre paciente y están botando el dinero a la basura, que no está sirviendo de nada. Entonces cuidado con eso, porque aún lo recomiendan y para muchas cosas no tiene sentido. ¿Cuál es la solución a eso? Retírelo de las ventanas, no lo saque a la calle dentro de ciertos horarios. Hay muchas zonas de la casa donde seguramente hay luz, pero no hay rayo solar directo. ¿Sí? Las viseras, igual, doctor, yo creo muy poco en el beneficio que se produzca. Muy, muy poco. Glucocorticoides tópicos para pequeñas e iniciales lesiones. Cuidado con eso. Cuando esto aparezca y mejore, consignen en la historia lo que encontraron en su paciente, porque seguramente va a mejorar mucho. Y esto hará un enmascaramiento de la lesión. Se mejoró, dejémoslo tranquilito, no pasaba nada, era un trauma, con el antiinflamatorio del esteroide mejoró y volvió a cicatrizar. Queda consignado como catarnésico, porque a veces nos hace distorsión en el camino diagnóstico. Sistémicos, prednisolona 2.2 a 4.4. Mi experiencia, nunca prescribo en el inicio, a menos que esté demasiado grave, dosis superiores a 2 miligramos por kilogramo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los efectos colaterales? Los efectos esperables del inicio de la medicación. ¿Perdón? Ok. Polidipsia, poliuria, polifagia, ansiedad, jadeo, y ojalá que el paciente sea ansioso, entonces se va a poner como un resorte. No se está quieto en ningún lado. Pero de esos, ¿qué es lo más grave, doctores? Que se va a empezar a orinar en la casa. Y entonces cuenten con que ese día de la consulta, a la 1 de la mañana, está el propietario intentando comunicarse con ustedes. El perro se acabó de orinar y eso nunca lo había hecho en la vida. Y yo le dije a usted, doctor, que no le formulara con claro, el que le contesta a la 1 de la mañana, ¿no? Entonces es un irrespeto con los profesionales. Entonces, listo. Pero tengámoslo en cuenta. Miremos la tolerancia, miremos qué va mejor y miremos la respuesta de la enfermedad y veremos la necesidad o no. Generalmente, con esta dosis van bastante bien. ¿Son más demorados los procesos de recuperación? Claro que sí, no. Pero tenemos menos efectos nocivos colaterales con los pacientes. Entonces, es mi experiencia y lo que les transmito, lo que yo hago. ¿Perfecto? Cada 12 horas hasta la revisión sintomática, que por lo general ocurre entre 7 y 21 días desde la terapia de inducción. Entonces, ahí vamos viendo cómo vamos a modificar y cómo vamos adaptando la dosis a cada paciente. ¿Listo? Luego se reduce la dosis
dosis a la mínima de control signológico cada 24 horas y la de mantenimiento, que en muchos pacientes puede llegar a ser de este tipo. Punto 4, punto 2, cada 48 horas. Cuando ya tenemos controlado al paciente de su respuesta, de su hiperrespuesta. Estamos hablando de una enfermedad que afecta caninos y felinos. ¿Se acuerdan que de esto hay, del glucocorticoide, hay dos presentaciones? Prednisona y prednisolona. ¿Qué diferencia tiene? ¿Perdón? Correcto. ¿Pero qué? Por la vía de la microdosificación. Sí. Sí, pero tengo entendido que la prednisona, los dedos, alguno, también tiene unos fundamentales. Muy bien. Ok. Existen las dos posibilidades. Para algo están. Pero en general debemos utilizar prednisolona. Y si se llama paciente felino, nunca una prednisona. Nunca carecen de las enzimas para hacer la conversión hepática y activación de la prednisona a la prednisolona. Entonces no va a funcionar. Probablemente logremos los efectos colaterales indeseables del esteroide, pero nada más. Entonces siempre prednisolona en los datos. Y teniendo prednisolona y prednisona, pues utilicemos prednisolona porque ya es el medicamento activo que va a entrar a funcionar más rápidamente. Prácticamente olvidémonos de la prednisona. Sí es posible, sobre todo para iniciación de tratamiento, pero hay que tener muy en cuenta la condición del paciente. Y ese paciente requerirá toda la información desde el punto de vista de la biometría hemática y de la química sanguínea hepática renal mínimo para saber si sí se puede o no se puede por el efecto de depósito. Pero para la iniciación del tratamiento no está mal. Una dosis, valga la redundancia, una dosis única de inicio del tratamiento y luego continuará con la terapia oral. Desde luego, claro, hay gatos que los propietarios no los controlan de ninguna forma. Entonces, gatos sin dosis sí es muy complicado. Pero en general, esa es otra cosa, no es que mi gato es difícil darle medicamentos orales. Desde que sea un animal más o menos dócil y si lo es con algunos de los propietarios. Ustedes recuerdan qué pasa con un gato cuando lo tomamos por detrás del cuello con este dedo sobre el cráneo y haciendo este movimiento, presionando aquí y hacemos esto. La nariz queda mirando al techo, la boca estará abierta, inmediatamente cae la lengua del gato. Entonces desde aquí podemos hacer. Claro, se necesita jugueteo para tener puntería. Pero no, funciona bastante bien. Y el gato casi que se hace que le tiene una medicina. No es todo, como todo en medicina, la mayoría funciona, pero una dosis es le escucharon por parte que decía que para esos datos de difícil manejo, que se usaban los corticoides de depósito. ¿Qué piensa usted para esos datos? En la pregunta que hacía el doctor, sí, yo los utilizo en algunos casos para iniciación de la terapia. Pero es que es muy complicado. Nosotros decimos que los de depósito, pero ¿cuánto van a durar en cada paciente si el metabolismo es absolutamente individual? Entonces es muy complicado. Podemos caer básicamente en el exceso de esteroides. Entonces yo prefiero, sí, utilicémoslo para iniciar la terapia,
pero luego continuamos la vía oral en lo posible. Doctora. ¿Y fórmulas magistrales en gatos? Fórmulas magistrales. ¿Con qué objetivo? Para que sea más fácil de manejo. Sí, claro que sí, se puede, desde que tengamos la certeza de la calidad de lo que está pasando en las fórmulas magistrales, ¿no? Encontramos de todo, ya pasamos de todo, pero claro que hay laboratorios magistrales muy serios, hay empresas muy serias de magistrales, entonces también. Yo realmente los magistrales los utilizo en muy pocas ocasiones para casos muy puntuales, para garantizar que se está dando la dosificación al paciente y para que busquemos alguna forma de pronto de palatabilidad y de mejor, fácil manejo para el suministro. Terapias asociadas cuando el esteroide como terapia única no funciona correctamente. Azatioprina, antimetabolito que va a interferir con la síntesis de D y RNA, inhibiendo la síntesis de las purinas, logrando el efecto inmunosupresor de inhibición de linfocitos T y B. Su efecto tarda 4 a 6 semanas, siempre se asocia en el inicio a los corticosteroides, cuando durante el periodo de inducción no han mostrado un control sintomático total o importante. Los pacientes que responden a los esteroides, yo prefiero continuarlos manejando con los esteroides, a menos que sea demasiado el tiempo, pero si ya lo tenemos estabilizado, pues no hay problema. Pero claro, hay casos donde hay que asociar las terapias. La dosis de Imuran, o sea, 2.2 miligramos por kilogramo cada 24 horas, la vía oral para caninos. ¿Por qué? No gatos. Mielosupresión y muerte. Y ya tenemos una enfermedad importante. Entonces, cuidado. No en hembras gestantes. Esto sí, como que sobra, ¿no? Además, ¿qué es más importante? ¿La gestación o la vida? Cuidado. Cuidado. En caninos puede inducir mielosupresión con trombo, anemia y leucopenia. Además, pancreatitis y hepatotoxicidad. Periodos cortos en lo posible, cada 2 semanas inicialmente, cada 2 o 3 meses. Con el monitoreo de los hematológicos y la química sanguínea persistente. Periodo. Normalmente, dentro de los primeros 21 días, si la dosis es correcta y el paciente va a responder con los esteroides, tenemos una muy buena respuesta. Así no sea completa, pero si cada vez vemos que está mejor, ahí vamos. Clorambucina, de elección en gatos, a esta dosis, terapia única, en caninos, cada 24-48 horas, en asocio con los glucocorticoides y obviamente el monitoreo, igual que para la salud, por los efectos colaterales. Hablamos de la crisoterapia. Revisa. Yo creo que tenemos más riesgos con la terapia de las sales de oro que los beneficios. Esa es la razón por la cual yo no la recomiendo. Está mencionada y pues, quien tenga la experiencia y quiera hacerlo, adelante. Ciclosporina, excelente, ¿no? Dosis 10 miligramos en caninos, 5 miligramos en gatos. Efectos colaterales y reacciones adversas, épulis, papilomas, vómitos, diarrea. Esto ocurre generalmente en el inicio de la terapia. Si se da después de comida y ojalá refrigerada, se evitan esos problemas. Nefrohepatopatía puede ocurrir
Raro, pero puede ocurrir, anorexia, mielosupresión. De los medicamentos que se comportan mucho mejor en felinos que en caninos. En caninos funciona bastante bien, pero curiosamente le va a mejorar los gatos. Su efecto inmunosupresor es reversible, pues no es citotóxico. Adicionalmente, indicaciones en oftalmología, queratoconjuntivitis seca, síndrome de Oberrey, úlceras y adenoma circunanal. Pastores alemanes. Pélvico eritematoso, vesículo ampullar, pustular, facial, orejas y de pigmentación nasal. Este signo es muy importante. No dejemos escapar nada de lo que observamos en nuestro paciente. Ayer decíamos que hacíamos la integración médico-paciente-propietario, pero el médico no le quita la visión al paciente desde que entra. Nos está informando cosas. Con el propietario hablamos. Las razas más afectadas, los pastores, Collie y alemán. Pero eso es igualmente una teoría. El mestizaje hace que se presente en cualquier paciente de forma potencial. Diferencial por histopatología, que al igual que en pélvico muestra acantolisis subcorneal o intragranular. Y nuevamente, común, el signo de Nikolsky es positivo. Prueba facilísima para hacer en el examen clínico. Ulceración y encontramiento periocular de pénfigo eritematoso en ese cuadro. Vulgar, dermatosis eritematosa, vesículo anguloso o angular. Las lesiones se rompen causando úlceras que no cicatrizan y que no forman costras como el pénfigo coriáceo. ¿Por qué será? Por la profundidad de la lesión. La barrera cutánea está mucho más deteriorada, más destruida. Como todos los procesos ulcerativos son difíciles de cicatrización, estos son peores. Hay marcada distribución y localización en uniones mucocutáneas. Perdón, aquí observamos algo especial en la relación de la cicatrización, porque es difícil la cicatrización o porque prácticamente no se logra, y la clínica no lo está diciendo. No forman la costra, y las costras iniciales en esos procesos vesiculares a veces hay que retirarlas porque hacen más daño, porque hacen una pseudo cicatrización y hacen que se agranden más las lesiones. Entonces, en los procesos de limpieza debemos retirarlas. Marcada distribución en uniones mucocutáneas, donde boca, vulva, prepucio, ano, párpados, paladar y lengua, que también se ve afectada. En tegumento, estas son las intertrigo, las desprovistas casi de pelo, las más hipotricósticas. ¿Correcto? Se acompaña frecuentemente de pioderma y linfadenopatía secundaria. Cavidad oral. Vulgar, localización periocular, ocasionando blefaroconjuntivitis. El vegetante, poco común en el perro, cuya distribución lesional es más generalizada que en el vulgar y su aspecto verrucoso y costroso. Se considera la forma benigna. Al igual que en todos los pénfigos, Nikolsky positivo. Suprabasal y el diagnóstico dermato histopatológico de las células grandes. El bulloso, vesículo ampuloso de la piel y mucosa oral. 80% de las lesiones tienen asiento
punto en la región oral y las de piel en los intertrigos. Las zonas menos pilosas histológicamente se caracteriza por acantolisis subepidérmica. Inmunológicamente, presencia de autoanticuerpos contra el antígeno de la zona de membrana basal. Por esa razón, el problema de cicatrización. ¿Desde dónde viene el proceso del recambio epidermal para mantener una barrera cutánea, como dijimos? Viva, proliferativa y activa desde la basal. Entonces el problema radica aquí. Y marcada predisposición se ha encontrado en líneas de sangre y de los colis. Lesiones ulcerativas del péntrico bulloso en un pastor alemán. Péntrico foliático, donde principalmente como patrón de distribución de facial, orejas o guinetes, diferentes razas. Eritematoso, facial, orejas, nariz despigmentada, los pastores. Péntrico vulgar, uniones bucocutáneas, paladar, lengua, regiones intertrigo, úlceras que no cicatrizan. Péntrico vegetal, el menos común, distribución más generalizada que el vulgar, con verrugas y con cóspedes. Y la forma de péntricoide, colis y lesiones que radican o tienen su asiento en el 80% de los casos en la cavidad oral. Efectos adversos de los fármacos inmunosupresores: glucocorticoides, acetaldina, novigatos, cloramucila, todos estos, ciclofosfamida prácticamente los mismos. Entonces, tener en cuenta simplemente el monitoreo de esos pacientes por la terapia que están recibiendo y los efectos colaterales de los fármacos que tenemos que prescribir necesariamente hasta el día de hoy. Doctores, ¿preguntas?